MDT. Entonces, más que nada, estoy en contacto con los arquitectos y las empresas constructoras. Por eso, varios de estos temas que surgen son pedidos por los arquitectos o dudas que les surgen o cosas que vemos cuando vamos a visitarlos y demás. Así que, bueno, es por eso que un poco nuestra lista a veces de temas son muy específicos de muchos de los pedidos de los arquitectos. Bueno, vamos a empezar presentando. Esto, bueno, vamos a presentar diferente. Ahí se ve. Sí, ahí está empezando a presentar, Andrés. Bueno, gracias. Ahora lo voy a poner más grande para que se vea mejor. Bueno, como les decía, el webinar de hoy tiene que ver con las leyes térmicas y el etiquetado de ventanas, dos temas bastante importantes. Andrés, sí. Estamos viendo a los integrantes de la reunión, faltaría la presentación. ¿No Vemos se tu ve? pantalla, pero no la presentación. A ver, entonces espera un poquito, que vamos a cerrar esto. Voy a dejar de presentar y voy a presentar distinto. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bueno, perfecto. Vamos a ver si ahí más grande se ve mejor. Perfecto, ¿Ahí más grande? Perfecto. Bueno, un poco contarles, un poco por lo que se vio en el video recién, un poco contarles quién es MDT, que hace más de 62 años que estamos en lo que es la industria metalúrgica, más de 20 años que hacemos todo lo que es el tema de extrusión de perfiles de aluminio para carpinterías y para productos industriales. Contamos con más de 179 empleados en nuestra fábrica en el Talar de Pacheco, y todos nuestros productos de carpintería, nuestros perfiles, los comercializamos a través de 25 puntos de venta, que son nuestros distribuidores, nuestra red de distribución. Asimismo, también contamos con un grupo importante de clientes industriales a los cuales les hacemos también perfiles para usos específicos. Esto sucede todo dentro de lo que es el tema de MDT Aluminio, pero a su vez también contamos con dos divisiones de negocio también muy importantes para todo lo que es el grupo MDT. MDT Vidrio, que hace más de 3 años que ya somos distribuidores oficiales de Basa, y comercializamos y fabricamos todo lo que es el tema de DBHs y laminados. Y después está el tema de TDM Pinturas, que es la otra división, que nosotros tenemos la posibilidad de entregarles al carpintero o al arquitecto o a la constructora nuestros perfiles pintados, ¿no? Porque por eso tenemos una división que es la parte de pinturas. Las pinturas son pinturas, digamos, en polvo, horneadas, epóxicas, y hoy en día tenemos pinturas de las lisas y pinturas también de las microtexturadas, que es un poco la tendencia que se viene en los últimos años en cuanto a lo que es pinturas como novedades de pintura. Bueno, ¿qué vamos a ver un poco hoy en este webinar? Arquitectura sustentable, la ventana como un sistema, las normativas y conceptos y las leyes térmicas vigentes. Cuando hablamos de arquitectura sustentable, en general, la arquitectura sustentable, por eso hacemos como una unión de 3 puntos importantes, donde aquí está la arquitectura sustentable, se va a sustentar en 3 pilares. La economía, ¿sí?, en la cual una arquitectura sustentable no tiene por qué ser más cara, sino que a su vez también debe ser una arquitectura que pueda ser económica, pueda dar respuesta económicamente también. Entonces, para eso, en este estudio de la economía en la arquitectura sustentable, tenemos que partir de costos de construcción más precisos, pero desde la concepción del edificio. O sea, no podemos hablar de arquitectura sustentable cuando ya llevamos medio edificio hecho, sino que todo esto parte desde el anteproyecto, desde que nosotros decidimos encarar nuestro proyecto como arquitectura sustentable. Entonces ahí podemos empezar a analizar diferentes materiales o diferentes tipos de construcción que van a mejorar notablemente el tema económico de esta arquitectura. ¿Para qué se hace por qué también es económica esta arquitectura sustentable? Porque lo que nos va a ofrecer es tener un consumo energético o nulo o lo más bajo posible. Y también elegir materiales que sean de mínimo mantenimiento. Esto es lo que hace a nivel económico esta arquitectura sustentable. El otro pilar en el que se sustenta es el tema de la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy en día se intenta que las ciudades y los núcleos urbanos también tiendan a la sustentabilidad.
Para eso es necesario planificar, diseñar y gestionar adecuadamente el suelo, ¿sí? Un poco lo que es el auge del desarrollo urbanístico también, utilizar todo lo que son recursos como agua y energía de la manera más eficiente, tratar de reducir, reutilizar y reciclar todo lo que sean los residuos urbanos y tratar de, por eso hablamos de ciudades y núcleos urbanos sustentables, de que se minimice y se pueda planificar a nivel urbano también el desplazamiento de las personas y el transporte. Y el otro gran pilar es el tema de la ecología, ¿sí? Porque si hablamos de arquitectura sustentable o de edificios sustentables, este edificio sí o sí debe ser climático. ¿Esto qué significa que un edificio sea bioclimático? Que tiene que poder utilizar todo lo que son las orientaciones que tiene el edificio para poder así disminuir ganancias de calor en el verano y evitar pérdidas de calor del interior en invierno. Para eso es importante conocer qué vientos tenemos en la zona, qué orientación tenemos en el edificio, cómo podemos cruzar las ventilaciones para ofrecer, digamos, un mejor aireado de la construcción, cómo tenemos que diseñar esa envolvente para poder lograr con el máximo confort interior con el mínimo gasto energético. Y por supuesto, aprovechando, como les dije, lo que es las condiciones climáticas del entorno. Esta arquitectura sustentable tiende a querer mejorar lo que es la vida de los ocupantes. Por eso hablamos que hay que aprovechar todo lo que nos da el entorno de donde va a estar asentada esa arquitectura, que nos van a ayudar, si lo utilizamos bien, a lograr un buen confort interior. Para eso también es necesario elegir, por eso hablamos de la planificación previa en el anteproyecto, elegir materiales que sean eficientes, que sean reciclables, que sean durables. ¿Por qué es esto? Porque en general lo que uno busca con esta arquitectura sustentable, como decíamos, es tratar de reducir los gastos en consumo de energía. Si uno observa este gráfico que yo puse recién a la derecha, que es este que aparece acá, que está dado por la Secretaría de Energía, hoy en día, si se gasta en promedio en los hogares un 25% del costo de la energía en lo que son los artefactos, tanto eléctricos como de gas, un 25% en lo que es el calentamiento del agua y un 50% en la climatización, ya sea para calefaccionar o para refrigerar. Entonces es importante totalmente poder reducir estos gastos y así lograr un óptimo balance de la energía en la envolvente para todas las estaciones, no solamente pensado para el invierno o para el verano, sino que en general nos dé confort en todas las estaciones. Porque esta envolvente arquitectónica sustentable, como decimos, siempre la envolvente hablamos de la capa externa de una edificación que va a vincular interior con exterior. ¿Sí? Y esa envolvente que está formada por el techo, las paredes, el piso y por supuesto dentro de las paredes también las aberturas, van a ser un correcto regulador de las condiciones que tenemos en el exterior y poder lograr a través de esa envolvente, de esa piel que envuelve a la arquitectura, lograr a través de ella que por dentro estemos de manera confortable, que no pasemos ni calor ni frío. Por eso hablábamos del tema de qué función y uso va a tener esta arquitectura o esta construcción, dónde va a estar ubicada. No es lo mismo al norte, en el centro o en el sur de nuestro país. No es lo mismo si está ubicada dentro de una zona al norte, al sur, al este o al oeste. ¿Sí? Ver también qué condiciones climáticas tiene esa arquitectura, qué entorno tenemos. No es lo mismo un lugar como en este que estamos viendo de casas bajas que un edificio entre medianeras o en una gran ciudad. Entonces, todo eso hace, ¿sí?, un comportamiento del ambiente de manera diferente. Y como decíamos recién, que el costo de la energía realmente es muy alto, sobre todo para calefaccionar y refrigerar, si nosotros encima sabemos que por las ventanas y puertas hoy en día se pierde un 20 a un 35% de esta energía que estamos pagando, ¿sí? Realmente son temas, las ventanas y puertas, a tener en cuenta y a planificar desde el comienzo del desarrollo del proyecto. Para eso lo que es conveniente es elegir materiales para toda la envolvente y por supuesto también después vamos a ver para las ventanas y puertas con bajo coeficiente de transmitancia térmica y tratar de elegir también diseños eficientes en todo lo que son los sistemas de carpintería. Algo importante, hoy en día la ventana se toma como un sistema. ¿Esto qué significa? Que esta ventana, ¿sí?, no es solamente el perfil de aluminio o el vidrio o dónde la voy a colocar, sino que todo el sistema tiene que interactuar.
porque uno en general cuando coloca una ventana es porque hizo un hueco en la pared, hizo un vano en la pared y lo llena con esta ventana o con esta puerta. Entonces, a través de ella sabemos que queremos que nos entre la luz, ¿sí? Que sea una comunicación del interior con el exterior, que nos entre el aire para poder ventilar el ambiente, pero por consiguiente, cuando entra el aire, entra el viento, y cuando entra la luz, entra el sol. Entonces, realmente se ha valorizado mucho en estos 2 últimos años, sobre todo con el tema de la pandemia y del COVID, el tema de tener un ambiente que nos permita este contacto interior-exterior, donde podamos tener más entrada de luz, que la luz o el viento o el contacto con el exterior nos da, digamos, una mejor calidad de vida. Y para eso muchas de las construcciones han cambiado ventanas, han renovado ventanas, y muchas de las construcciones nuevas han hecho ventanas de más dimensión, de mayor altura, y por supuesto todo esto implica un mejor comportamiento de la ventana y una mejor resistencia. Las ventanas de aluminio, como nosotros siempre decimos, cumplen con todos estos puntos para poder tener esto de las grandes dimensiones y la buena resistencia. Y a su vez también cumplen con ser herméticas al aire, estancas al agua y resistentes al viento. Acá vemos algunas de las propiedades que tiene el aluminio, fundamentalmente aplicado para ventanas, que es fundamentalmente el tema del diseño, ¿no? Que con el aluminio se logran diseños lo más esbeltos posibles, ¿sí? Y con muy buena resistencia estructural. A su vez también son ventanas que, como hemos visto en varios edificios, ya algunos edificios tienen casi 100 años y se mantienen impecables e inalterables. Eso realmente es un punto sumamente importante. Como decíamos recién, la resistencia estructural, la resistencia al clima, el aluminio, que es un material reciclable, por lo tanto, por ende, sustentable. Hoy en día, con los nuevos sistemas de ruptura de puente térmico, tenemos ventanas que ahorran energía, que son aislantes, y a su vez también, dentro de estos nuevos sistemas, también la versatilidad de tener infinitas tipologías y combinaciones de las tipologías entre sí. Entonces, el aluminio realmente es un material que hoy en día, cuando uno apunta a tener una ventana como sistema, realmente es uno de los materiales que todavía sigue teniendo más del 80% del mercado dentro de la construcción. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema que nos atañe hoy, que es un poco el tema de las leyes térmicas y la normativa, ¿sí? En general las normas, como dice acá nuestro enunciado, son documentos que establecen condiciones mínimas que debe reunir un producto o un servicio para que sirva, como dice acá, al uso al que está destinado y, por supuesto, aparte de contribuir al uso al que está destinado, también contribuir a mejorar la calidad de vida. Todo lo que son normativas, sobre todo de IRAM, y esto muchas veces la gente lo pregunta, las normas IRAM no son de cumplimiento obligatorio, son de carácter voluntario, o sea, que uno decide en su construcción o como arquitecto o como usuario, ¿sí? Hacer su casa con productos que estén normalizados, o sea, que estén bajo normas, ¿sí? O sea, que no es que sea obligatorio tener los productos bajo normas, pero uno puede elegir y por supuesto que va a mejorar muchísimo una construcción hecha bajo normas que una que no está hecha bajo normas. Dentro de lo que es la normativa para lo que es aluminio, hay normativa para el material de por sí y para lo que son las carpinterías de aluminio también de por sí. Lo que es en cuanto a la normativa del aluminio, ¿sí? Esta tiene que ver con lo referido al material propiamente dicho, a las aleaciones, al temple, ¿sí? A las marcas de conformidad, que ahora vamos a ver un poco qué es, y con respecto a las carpinterías, ¿sí? Este es es una norma que tiene que cumplir ciertas pautas, ¿no? Aparte del control ambiental, la resistencia, la seguridad, el aspecto estético y visual, la durabilidad y el funcionamiento. Con respecto a lo que es el aluminio, hoy en día hay algo muy importante que es esta marca de conformidad IRAM, que por supuesto desde MDT la tenemos, que es una resolución que salió en el año 2018, la resolución IRAM 158, en la cual, según esta resolución, se permite comercializar barras y perfiles de aluminio a las empresas que cumplan con las normas 681, 687 y 729. Estas normas tienen que ver con el tema de las aleaciones y tienen que ver también con el tema del temple. En el caso de los fabricantes de perfiles, tienen, digamos, para poder, cumplir con esta resolución, tienen que poder certificar el cumplimiento de estas normas.
¿Qué dicen estas normas? La 681 habla de las aleaciones y la composición química, la 687 de las características mecánicas de esas mismas aleaciones, y la 729 del temple y del tratamiento térmico que se le puede dar a estas aleaciones. Como les decía, MDT obtuvo esta certificación de marca de conformidad, lo que logran que ustedes, adquiriendo cualquier producto y perfil de MDT, tienen garantía, calidad y pueden aplicar con esos perfiles para normas internacionales de calidad. Para darse cuenta que esto es así, en general todos nuestros paquetes de productos van acompañados de esta etiqueta que yo les estoy mostrando aquí, donde dice el nombre del perfil, la aleación, el temple, el origen de trazabilidad desde que se comenzó a hacer hasta que se terminó el perfil, la fecha en la que estuvo hecho, el largo en el que viene el perfil, las piezas que trae, bueno, y por supuesto el sello de conformidad de IRAM que avala el cumplimiento de esta resolución. A su vez también todo lo que son nuestros sistemas de gestión de calidad también son auditados bajo normas ISO 9001-2015. Con respecto a lo que es la normativa de carpinterías, esta es una bastante importante, que es la 11.988, que tiene que ver con el criterio de elección de ventanas de acuerdo al tipo y la clasificación. Entonces, hay como 3 tablas que nos van a marcar dentro de esta normativa. Perdón. Esperen que apago esto. Ahí está. Lo que es importante acá que dentro de esta norma IRAM 11.988 sí hay como 3 tablas que nos van a indicar cosas bastante importantes en cuanto a lo que es el criterio de elección de ventanas. Una es la tabla A1, que tiene que ver el tipo de ventana según la función del edificio. No es lo mismo colocar una ventana en una casa, que en un hospital, que en un hotel, que en una escuela, ¿sí? O sea, yo tengo que elegir la ventana según la función del edificio. Hay ventanas que son más recomendables para un uso o no recomendables. Entonces, es importante poder ver estas tablas para realmente, a veces uno coloca una tipología, como siempre viene colocando, y quizás que no es la más recomendable para el tipo de edificio que estén haciendo. La tabla A2 tiene que ver con el tipo de ventana según la prestación que brinda esa ventana, o sea, según lo que es el tema del clima y lo que es el uso. Entonces, hay ventanas que nos dejan la posibilidad de tener mejor recambio de aire, que pueden regular mejor la ventilación, en la cual podemos limpiar mejor los vidrios. Bueno, dependiendo esto también, porque hay, digamos, ambientes de la casa donde necesitamos algunas prestaciones diferentes a otras, es también la elección de este tipo de ventanas. Y la tabla 3 tiene que ver de la elección de ventanas según la altura del edificio, lo mismo. No es lo mismo colocar una ventana hasta 3 pisos de altura, hasta 10 pisos de altura, hasta 20 pisos de altura. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, un comportamiento con respecto al viento, con respecto al clima, con respecto a, digamos, a la fuerza que se está ejerciendo sobre esa ventana diferente según la altura del edificio. Según esto, puede ser adecuado o puede ser directamente no recomendable. Otra normativa importante a tener en cuenta en cuanto a lo que es carpintería es la norma 11.507. La 11.507 trata de lo que es carpintería de obra y referido sobre todo a lo que es ventanas exteriores. Esta norma 11.507 está dividida en 6 partes. 11.507/1, /2, /3, /4, /5 y /6. La más importante, o sea, la que es un poco la madre de esta norma, es la 11.507/1, que habla de los requisitos básicos y clasificación que deben tener las ventanas exteriores. Y lo fundamental nos dice que estas ventanas exteriores deben tener resistencia al viento, ser estancas al agua y ser herméticas al aire, ¿sí? Esto lo tienen que cumplir todas las demás partes de la norma. O sea, yo elijo una ventana según la IRAM 11.507/3, como vamos a ver ahora, pero para que sea así, tiene que cumplir sí o sí la parte 1. O sea que la parte 1 la van a tener que cumplir todas. La parte 2 tiene que ver con los requisitos básicos y la resistencia mecánica. Esto es, con el tema de los herrajes, los accesorios, los componentes, los vidrios, ¿sí? O sea que también las ventanas, aparte de cumplir con esta primera parte, esta segunda parte también es sumamente importante. O sea que yo les diría que sine qua non
¿sí? Cualquier ventana que nosotros pongamos en la obra tienen que cumplir con la parte 1 y con la parte 2 sin, digamos, sin dudarlo. Después tenemos la parte 3, que tiene que ver con la parte de aislación acústica, pero como decimos ahí, para poder cumplir esta parte acústica de las ventanas, sí o sí tenemos que cumplir la parte 1 y la parte 2 también. Lo mismo con la parte 4, que tiene que ver con la transmitancia térmica y el factor solar. La parte 5, que tiene que ver con la metodología de ensayos para poder ver un poco estas clasificaciones. Y la parte 6, que tiene que ver con el etiquetado de eficiencia energética, que va a evaluar, por supuesto, ya lo vamos a ver, cómo se comporta energéticamente una ventana. Para esto es importante, una vez que empezamos a desglosar un poco esta 11.507, ver algunos conceptos. ¿Qué conceptos son importantes a la hora de entender la carpintería? Hablábamos al principio de esto de la transmitancia térmica de la ventana, o lo que llamamos también el coeficiente K o coeficiente U, le dicen en Europa también. Este coeficiente K o de transmitancia térmica de la ventana lo que va a hacer es medir la pérdida o la ganancia de calor por metro cuadrado, ¿sí? Siempre que hay una diferencia de temperatura entre exterior e interior, a través de ese material que está separando ese espacio. Entonces, si nosotros tenemos una ventana, ¿sí? Tenemos 5 grados afuera, 12 grados adentro, ya tenemos diferencia de temperatura, ¿sí? Y tenemos un material, que es el perfil, tenemos otro material, que es el vidrio, y bueno, vamos a tener que medir ese traspaso de energía que se da, ¿sí? De calor o de frío, según la época del año, por metro cuadrado de ese material. O sea que por un lado se mide el perfil, por el otro lado se mide el vidrio, pero en sí lo que nos va a ayudar la etiqueta, después lo vamos a ver, es tener el K del conjunto ventana, del sistema ventana. Por eso es tan importante hablar de sistemas hoy en día. Actualmente, por normativa, el K que se está pidiendo para un sistema ventana acá en Argentina tiene que ser menor a 5, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve este valor K? Si el valor K nos da alto, o sea, nos da mayor a 5, por ejemplo, va a ser una ventana que va a tener baja aislación térmica, va a perder calor o frío rápidamente. Si en cambio, si tenemos una ventana que mide menos de 5, vamos a tener muy buena aislación térmica a través de esa ventana y vamos a tener poca pérdida de calor y de frío. Otro de los conceptos que manejan también estas normas es el tema de la transmitancia térmica lineal. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos el perfil y el vidrio, si entre el perfil y el vidrio, esa transferencia de calor que se da entre el perfil y el vidrio, y en el caso que usemos un DBH, el espaciador del DBH, es lo que se llama la transmitancia térmica lineal. Y por último, tenemos el tema del factor solar, ¿sí? Que también es muy nombrado en las normas hoy en día. El factor solar tiene más que nada que ver la cantidad de energía solar, ¿sí? Acá tenemos el sol, que va a ingresar a nuestro ambiente a través de la ventana. ¿Sí? Hay una energía que se transmite directamente, que es esto, hay una porción de esta energía que se transmite directamente, otra parte que la absorbe en general el vidrio y el perfil, y de la cual esta que se absorbe, alguna parte va hacia el interior y otra sale hacia el exterior. Siempre decimos lo mismo, cuanto más alto es el factor solar del vidrio, ¿sí? O del, digamos, del perfil, perdón, mayor es la transmitancia de energía a través del mismo. Entonces, en los vidrios, fundamentalmente, perdón, voy a tomar un poquito de agua. En los vidrios, particularmente, ese factor solar va en una escala que va de 0 a 1. ¿Sí? Entonces, cuanto más cerca del 1 está, es que mayor es ese factor solar y más calor entra a través de él. Cuanto más bajito es ese factor solar, o sea, menor de 0,5, tenemos, digamos, un muy buen factor solar y por lo tanto no entra tanto calor a través del vidrio. Una de las normas IRAM que vamos a ver que tiene que ver con esto de la eficiencia y la sustentabilidad es esta norma 11.507/4, que es de aislación térmica. Esta norma, que ya estaba hecha hace varios años, era del 90 aproximadamente, de los 90, se hizo una tercera edición ahora y que se terminó, digamos, de aprobar ahora en marzo del 2021. Esta es la parte 4 de esta norma 11.507 de la que habíamos hablado.
Lo interesante de esta norma, por eso es un poco la actualización, es que empezó a incorporar estos conceptos que antes, en la de 1990, no estaban en demasía. Y lo que empieza a incorporar es esto de ver el tema del emplazamiento de la carpintería, la orientación, el entorno, la exposición. También determina cómo va a ser el CAD total de la ventana, el factor solar, que aparte habla, por supuesto, de cumplir los requisitos de la parte 1 y 2, del tema de la infiltración al aire, la estanquidad, la resistencia al viento. Y esta es la nueva tabla que presenta esta norma 11.507/4, donde dice que eso es un poco en general lo que están manejando las leyes térmicas, que se van entre un K4 y un K5. Realmente lo importante fue que hubo un cambio acá, ¿no? Donde se ha subido para el K4 un poco más del K, a 3,5, y en el K5 se ha subido de 3,5 a 5, o sea que cuando es mayor a 5 ya no clasifica para el uso, digamos, de esta norma. También establece esta norma cómo se calcula este K de la ventana, el K del vidrio y el K del perfil, también cómo se calcula la transmitancia térmica y, digamos, la obtención del factor solar. Y en general, tanto el factor solar como el K del perfil son datos que van a estar dados por los fabricantes, tanto del vidrio como de los perfiles. Acá podemos ver que cuando tenemos una carpintería con ruptura de puente térmico, el K va a ir entre 1,90 y 3,5, o sea que va a estar, digamos, entre un K2 y un K4, ¿sí? Y en DBH, en general un 4,12,4, que no es, digamos, un DBH muy importante, va a estar está más o menos en 2,80, y si le agregamos alguna de las caras low E o baja visibilidad, vamos a estar en 1,80. O sea que podemos lograr con una conjunción entre RPT y DBH una muy buena carpintería. Ni hablar si, por ejemplo, ponemos un DBH con argón, donde ya bajamos el K del vidrio a 0,80. Algo importante que no hay que despreciarlo, o sea, es, digamos, no tiene tanto peso como el vidrio, que es el 70-75% de la ventana, pero el perfil sí, cuanto más oscuro es, mayor absorción solar va a tener. Entonces, normalmente lo que es el perfil blanco tiene bastante bajita la absorción solar, 0,30, el gris claro 0,70 y el negro 0,90. Y a partir de acá también hablamos de los DBH, ¿no? Si tienen aire o argón y el material que se usa como espaciador. Si usamos un espaciador de aluminio o un warm edge, ¿no? Algún espaciador de los nuevos que están viniendo, que son tipo digamos, de espuma, ¿sí? Donde es un material totalmente distinto a tener un espaciador de aluminio. Con respecto a la norma IRAM 11.507/6, que es la de etiquetado, esta fue una norma que también ya tiene 2 o 3 años en lo que es el mercado, y bueno, se ha hecho esta norma en lo que es el tema de la Secretaría de Energía, las cámaras y las empresas de componentes de ventana. Es un documento, una norma que va a informar de cómo se comporta energéticamente una ventana. Todos los valores, ¿sí?, que están puestos para esta norma son proporcionados, tanto por la empresa de perfiles como por la empresa de vidrios. Y sobre todo se incorporaron a digamos, a este cálculo, a este software, ¿sí?, lo que es la transmitancia térmica de los vidrios y perfiles, el factor solar, la infiltración al aire y demás. Para el que le interese puede entrar a digamos, a esto que aparece acá, que es etiquetado ventanas.energia.gov.ar. Una vez que entran ahí van a encontrar esta portada, ¿sí? Y para el que, digamos, no está registrado, hay carpinteros que ya están registrados para poder obtener la etiqueta, ¿sí? Pero si uno no está registrado y quiere como arquitecto o algo decir, a ver, esta ventana que estoy pensando poner de esta línea, ¿cómo se comporta energéticamente? Pueden entrar como usuarios sin registro, cargan los datos de la línea que van a usar, el vidrio que van a usar y demás, y les va a tirar una etiqueta como esta. Como pueden ver, la etiqueta es una etiqueta similar a lo que es las etiquetas de los electrodomésticos. Tienen un sistema calificativo comparativo, como el que tienen los electrodomésticos, donde la letra A indica que vamos a tener la ventana más eficiente, ¿sí? Y lo que es la letra G es la menos eficiente, ¿sí? Y después, a su vez, también es cómo se comporta también esa ventana en las diferentes zonas del país. Como yo les decía, no es lo mismo
¿sí? Poner una ventana en Chubut que ponerla en Capital Federal que ponerla en Jujuy. Para eso se tomó en cuenta, ¿sí?, una división de 5 zonas en todo lo que es la Argentina y ver cómo se comporta esa ventana para el periodo de calefacción y para el periodo de refrigeración. En el periodo de calefacción se tomó como temperatura exterior máxima 15 grados y para el periodo de refrigeración como temperatura exterior mínima 27 grados. Esto es lo que yo les decía, ustedes tienen que cargar de qué ancho y de alto es esa ventana que están eligiendo, ¿sí?, qué tipo de vidrio ponen y todo, bueno, y a partir de ahí les va a tirar la etiqueta, sí, que el K de la ventana, por eso hablamos del sistema, es de 1,96. Esta ventana es una que hicimos de prueba nosotros con la RPT de MDT, donde pusimos un triple vidriado hermético también con argón y todo, y bueno, nos dio realmente un muy buen valor K de la ventana, con un comportamiento, digamos, de mucha eficiencia para todas las zonas del país, en lo que es el clima de calefacción, y en general para zona 3 y zona 4, que es Patagonia y zonas templadas, también un comportamiento A para lo que es el tema de refrigeración. Nosotros tomamos varias de nuestras líneas, hicimos las simulaciones para que ustedes tengan una idea. En general, lo que es la línea actual, sí que es una línea nuestra de mediana prestación, la tomamos corrediza con la misma medida que habíamos tomado la anterior, en color blanco y con un vidrio que es el que admite esta línea actual, 494. Obtuvimos un K de la ventana de 4,04. Lo que la hace, digamos, bastante eficiente para lo que es zona 2 y 3, ¿sí?, en el periodo de calefacción. Y digamos, y para el periodo de refrigeración, muy buena también en zona 3 y en zona 4. Después pasando a lo que es nuestra línea de alta prestación, que es la más R60, sin ruptura, o sea, fría, también de igual medida, color blanco, con un vidrio un poquito mejor, porque admite una cámara de vidrio un poquito mejor, que es 612.6, hemos obtenido un K de la ventana de 3,85. Esto significa que tenemos muy buen comportamiento en zona 2 y en zona 3 para calefacción y en zona 3 y 4 para refrigeración. Lo que les queremos mostrar con esto es que en general vemos acá, tanto en una línea de mediana prestación como una de alta prestación, que la incidencia no es tanto del perfil, sino es del tipo utilizado el que mejora la performance de la ventana. Y si ya después vamos a lo que es una ruptura de puente térmico, a misma medida de color blanco, con 612.6, sin argón, no triple vidrio, sino doble, con low E, ya vamos a 2,55. Lo que nos está indicando que tenemos un muy buen comportamiento en A, B, B, en zona 1, 2 y 3, y también muy buen comportamiento en zona 3 y en zona 4. Bueno, con respecto a las leyes térmicas vigentes, ¿sí?, estas leyes que vamos a ver son la ley 13.059, esto es ley, ya no es norma, la ordenanza y la ley 4458, estas tres son de cumplimiento obligatorio, no voluntario como una norma, sino que son de cumplimiento obligatorio porque son leyes. ¿Sí? Muchas de estas tres leyes se basan en estas normas que vimos, normas IRAM. O sea, tanto la 13.059, la de Rosario y la 4458, se basan en las normas IRAM de aislación térmica de edificios. O sea que si yo quiero tener, digamos, un etiquetado o una aislación térmica de edificios, sí o sí mis ventanas tienen que estar etiquetadas para responder a esto y tienen que estar cumpliendo lo que piden estas leyes. A su vez también cumplen también las tres con lo que es la normativa de carpintería de obra, tanto la parte 1 como la parte 4 de aislación térmica. Todo lo que es el etiquetado de edificios, sobre todo la de Buenos Aires, también la exige, y están las normas de ahorro de energía que no la exige provincia, no la exige capital, pero sí la exige Rosario. En general, como pueden ver, las tres se basan en gran parte de las normas IRAM que tienen que ver con la sustentabilidad y con el etiquetado y aislamiento térmico de los edificios. Entrando a la 13.059, que es la de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esta ley 13.059, lo que, digamos, a lo que apunta, o digamos su titulado, es un decreto reglamentario para ver las condiciones de acondicionamiento térmico exigibles
en la construcción de edificios. ¿Qué se espera con esta ley 13.059? Por lo menos cuando se hizo, que ya tiene casi 10, ya tiene más de 11 años, ¿sí? Que está derogada esta ley, lo que está implementada, perdón, esta ley, y entonces hace más de 11 años que se tendría que estar cumpliendo. Muchas municipalidades aún no la cumplen, pero es bueno, como digo siempre, que el arquitecto sepa que esta ley existe y que la tiene que cumplir. ¿Qué se pide un poco con esta ley? Mejorar la calidad de vida de las personas, las condiciones de hábitat, las construcciones, reducir el consumo de energía, los costos de calefacción y refrigeración, disminuir todo lo que es el tema del impacto ambiental. Sí, como dijimos recién, se sustentaba en todo lo que es las normas IRAN de aislamiento térmico de edificios y carpintería de obra. Esta ley pide que lo que presentemos sea avisado por todo lo que son las municipalidades de los lugares de la provincia de Buenos Aires donde vayamos a construir. Pide un K máximo de 0,83 en techos y de 1 en paredes. Y para las carpinterías toma el valor K de esta norma 11.507/4, que como les dije, se modificó en marzo de este año, por lo tanto se toman esos valores nuevos del 11.507/4 y la infiltración al aire. ¿Qué nos dice con respecto a la infiltración o la hermeticidad al aire de la ventana? Nos dice que en edificios hasta 3 pisos de altura o 10 metros, la calificación que tiene que tener la ventana es un A1, que da normal, o de más de 3 pisos, un A2 que da mejorada. Para lograr este A1 o este A2, o A3 o A4, hay varios A, se hace un ensayo, ¿sí? En el INTI Construcciones, donde uno lleva la carpintería desde la extrusora, se coloca, digamos, dentro de una cámara y se la ensaya, ¿sí? A ver cuánto aire deja pasar esa carpintería en su perímetro, entre vidrio y hoja, entre hoja y marco y demás. Entonces, se exige, por eso es bueno saberlo, que siempre se puedan pedir estos ensayos que se hacen en el INTI, ¿sí? Para saber, bueno, primero cómo da la infiltración la ventana que estoy eligiendo. Normalmente las A1 son líneas de mediana prestación y las A2 y A3, si para arriba, ya dan una alta prestación, como para que tengan una base. Como decíamos, con respecto al coeficiente K, ¿sí? Hasta 10 metros de altura, o sea, 3 pisos, nos pide un K5, que como dijimos, con el cambio de la norma en marzo, es un K entre 3,5 y 5, y para más de 3 pisos de altura, un K4 que va entre 2,75 a 3,5. Los municipios son la autoridad de aplicación de esta ley. Si previo a hacer el permiso de inicio de obra, el profesional debe presentar la documentación técnica de toda la obra, de todo lo que es la envolvente, sobre todo, con el cálculo K, con sus espesores y con los valores de K que le da cada uno de los materiales o, digamos, de todo el paquete. Si es la ventana, del K de la ventana, si es la pared, el K de la pared, si es el techo, el K del techo. Recién nos van a dejar iniciar la obra si aprobamos y cumplimos con toda esta documentación, y recién nos van a dar el final de obra si se cumplió con lo que habíamos puesto en esta documentación. Si yo digo que voy a poner una ruptura de puente térmico con un DBH con argón y resulta que después terminé poniendo una ventana de mediana prestación con un vidrio simple, no cumplí, ¿sí? Con digamos, con este coeficiente K que dije que iba a poner. Por lo tanto, hay sanciones y no se certifica la obra si no se cumple. Respecto a la ordenanza 82757 del año 2011 de Rosario, esta ordenanza apuntaba más que nada a lo que es la demanda energética de la construcción en general. Apuntaba más que nada a ver cómo se perdía o se ganaba energía en los edificios y tratar de reducir esa energía que se estaba consumiendo de más entre un 35 y un 40%. Antes se hacía esta ordenanza, se aplicaba lo que eran obras nuevas y refacciones de más de 500 metros cuadrados y que tenían hasta un 25% de renovación de ventanas, pero desde el año 2018 también hubo una modificación de esta ordenanza y va para todo tipo y tamaño de obras. Acá también se sustentan en todo lo que son las normas IRAM. Hay que verificar, al igual que en la otra, todo lo que es la transmitancia térmica de cada solución constructiva, y lo que se exige es para techos 0,38 de K, 0,74 en paredes, y por supuesto, ventanas
de K de 2,8 en lugares donde tenemos superficies pequeñas vidriadas, o sea, un 60% menos de lo que es la superficie de pared en ventanas, como en este caso ven que son ventanas muy chiquitas, y se pide, en este caso que tengo más ventana que muro, si yo tengo más de un 60% en ventanas, piden que esas ventanas tengan un K de 1,8. O sea, son bastante exigentes con el tema de ver la superficie vidriada, la incidencia de la superficie vidriada dentro de lo que es la envolvente. Y con respecto a la ley 4458 que se hizo en el año 2012, vieron que son todas muy parejitas, 2010, 2011, 2012, esta es la de Capital Federal. ¿Sí? Esta ley tiene la particularidad de que se incorporó al Código de Edificación, ¿sí? Por lo tanto, sí o sí es de cumplimiento también obligatorio, también se basó en la 13.059 y en la Ordenanza de Rosario, ¿sí? Es para construcciones nuevas de más de 1.500 metros cuadrados, ¿sí? Que sean públicas o privadas, que ya sean cerradas y definitivas, ¿sí? Se sustenta en todo lo que son también las normas IRAM, y nos establece como dos niveles de obra, ¿no? Unas de alto consumo y otras de menor consumo. ¿Qué se pide? Que también, al igual que la de Rosario, cuando tenemos una superficie vidriada mayor al 60% del envolvente, tenemos que tener un coeficiente K en las ventanas menor a 1,8 y el factor solar que se pide en los vidrios es de 0,5 en orientaciones este y oeste y 0,35 todo lo que son planos inclinados o techos y demás. Bueno, como nosotros siempre decimos, estas leyes lo que van a ayudar un poco es a mejorar todo lo que es la envolvente constructiva, van a mejorar notablemente el tema de la elección de los materiales y sobre todo en las ventanas van a lograr que podamos colocar ventanas que sean más eficientes. Estas ventanas eficientes lo que van a hacer es ayudarnos a lograr confort, sobre todo poder conservar el calor en el invierno y el frío en el verano. ¿Sí? Esto va a implicar tener equipos de aire acondicionado, de calefacción, digamos, con menor frío-calorías. ¿Sí? Vamos a poder pagar menores servicios en luz y en gas. ¿Sí? Y estas ventanas, sobre todo, ¿sí? Tienen que cumplir con parámetros de fabricación, instalación y uso. En el caso de MDT, todo lo que nosotros tenemos como ventanas eficientes están en los manuales, ahí pueden ver todo lo que son los parámetros de fabricación, de instalación, de uso, pueden ver algunos de estos conceptos que hablamos, como lo que es el coeficiente K, el factor solar. La verdad que nuestro manual de ruptura de puente térmico es un manual muy completo y con gran parte de esta información que es, les diría, como un manual como para tener en la mesa de luz, porque siempre es de muy buena consulta. Entonces, cuando elijamos una ventana, sobre todo querramos obtener estos beneficios, tenemos que buscar una ventana que sea con muy buen comportamiento hermético, porque cuanto más hermética es la ventana, mejor aislamiento térmico y acústico va a poderle ofrecer al usuario. A su vez también tenemos que elegir una ventana con muy bajo factor solar, porque pensemos que, como dijimos, el perfil es muy poquito lo que gana a través del factor solar, pero el vidrio es más del 70% y toma y gana mucho calor por radiación solar. Entonces tenemos que, digamos, elegir un muy buen vidrio también, ¿sí? En el caso de que se necesite hasta con baja emisividad para poder también tener un mayor control dentro de lo que es la cámara de aire. Y por último también es el tema de la transmitancia térmica, o sea, este sistema ventana, ¿cuál es su K? ¿Cuál es su coeficiente de transmitancia térmica? Y acordémonos que menor a 5, ¿sí? Realmente representa una ventana aislante. Mayor a 5 ya se complica con respecto al comportamiento energético. Bueno, como siempre, desde MDT, aparte de contar con nuestras 3 divisiones, sí, contamos con todo lo que son nuestras líneas. Si ustedes entran a nuestra página web, tienen todos los manuales de las líneas, con todos los detalles, con un montón, como les decía recién, de definiciones técnicas que realmente son importantes a la hora de tomar una decisión y hacérsela tomar al usuario muchas veces. Y bueno, para contactarnos con nosotros tienen la posibilidad de conectarse con el departamento técnico a técnica@mdtargentina.com
o también me pueden escribir a mí al departamento de promoción, a promoción@mdtargentina.com. Asimismo, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Sí, tenemos una, digamos, una presencia muy importante en las redes y día a día, o les diría cada 2 días, o muy seguido, vamos subiendo información realmente muy importante para que cuando tengan que tomar digamos, una decisión con respecto a las carpinterías, tengan sustento en lo cual basarse. Bueno, desde ya les agradezco, voy a dejar de compartir. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer. Si quieren preguntarme algo, si hay algo que tengan de duda o algo que les haya surgido alguna duda, bienvenidos. No sé si en el chat hay algo, ahí me voy a fijar. Por ahora no hay nada, así que bueno, si alguno quiere también prender el micrófono y hacer alguna pregunta, si no, nos vamos a ir despidiendo. Bueno. Parece que fuiste muy clara, Andrés. Parece que sí, todo muy claro, pone Amelia Sobral. Espectacular la charla. Bueno, gracias, Jaime. Bueno, cualquier duda igual que les surja después de que estén un poco masticando todas las cosas que les dije, me pueden escribir si no a promoción y voy a intentar responderles lo que pueda responderles. Desde ya esta charla va a quedar también grabada por si alguno la quiere volver a escuchar un poco más tranquilo y va a estar después subida en nuestro canal de YouTube. Así que les agradezco como siempre, por el respeto, por la no intromisión mientras uno se está hablando y todo. Y nos vemos en el próximo webinar, que va a ser el último del año, el día 11 de noviembre, ¿sí? Que va a ser sobre frente integral y frente integral, digamos, estructural. Vamos a hablar del frente integral, así como hablamos hace un tiempito de la piel de vidrio, vamos a hablar del frente integral. Así que los espero a todos. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, y desde MDT también agradecidos del acompañamiento en estos 2 años que fueron difíciles y en los cuales quisimos siempre capacitarlos. Nos pareció importante acompañarlos con capacitación durante este tiempo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo.